Viernes, 10 de mayo de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-8721. Tipo, aislada. Competencia para conocer del juicio en el que se demanda conjuntamente ser designada beneficiaria de una persona trabajadora fallecida, así como el otorgamiento y pago de una pensión, cuando respecto de ésta se tenga por no presentada la demanda. Corresponde a un tribunal laboral federal. Hechos: el juez de distrito adscrito a un tribunal laboral federal requirió a la parte actora para que exhibiera la resolución de negativa de pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social o la solicitud respectiva, apercibida que de no cumplir con la prevención tendría por no presentada la demanda, apercibimiento que hizo efectivo y consideró que la única prestación restante era la de obtener la declaración de ser beneficiaria, por lo que consideró que la competencia para conocer de ese juicio correspondía a un tribunal laboral local, el cual no la aceptó. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que corresponde a un tribunal laboral federal conocer del juicio en el que se reclama conjuntamente ser designada beneficiaria de una persona trabajadora fallecida, así como el otorgamiento y pago de una pensión, aun cuando respecto de ésta se tenga por no presentada la demanda. Justificación: si las prestaciones demandadas derivan de una misma causa, el operador jurídico debe privilegiar y procurar mantener unida la pretensión, por lo que no debe fragmentar esta ni dividir la continencia de la causa, pues ello impediría el acceso efectivo a la justicia pronta, completa e imparcial reconocida por el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que al tratarse de acciones intrínsecamente relacionadas, no existe motivo que justifique obligar a la persona actora a tramitar dos juicios ante autoridades jurisdiccionales de distinto fuero, porque ello es contrario a los principios de economía procesal y sencillez, propios de los procesos laborales. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 2 de 7. Registro digital, 202-8723. Tipo, aislada. Competencia para conocer del recurso de revisión contra la sentencia de amparo indirecto dictada por un juez de distrito con competencia mixta, tratándose del suministro de energía eléctrica otorgado a personas jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad, como prestación derivada del contrato colectivo de trabajo. Corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia de trabajo. Hechos: los tribunales colegiados de circuito se declararon incompetentes para conocer del recurso de revisión contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en el juicio, dictada por un juez de distrito con competencia mixta, en un asunto donde el acto reclamado se relaciona con el suministro de energía eléctrica a personas jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad, derivado del contrato colectivo de trabajo celebrado entre dicha empresa y el sindicato respectivo. El Tribunal Colegiado especializado en materia civil y de trabajo sustentó su incompetencia en la jurisprudencia 2A/J 35/2018, décima. De la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues consideró que aun cuando se reclamó una violación al contrato colectivo de trabajo, el acto estaba vinculado con el suministro de energía eléctrica, mientras que el diverso tribunal colegiado especializado en materias penal y administrativa estimó que su contendiente era el competente al haber tenido conocimiento previo del asunto, en virtud de que resolvió una queja interpuesta contra el desechamiento de la demanda en el mismo juicio de amparo del que derivó el recurso de revisión materia del conflicto, razonamiento que apoyó en las jurisprudencias 2A/J 64/2018, décima, y 2A/J 129/2010. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia de trabajo es competente para conocer del referido acto reclamado. Justificación: por regla general, el tribunal colegiado que debe conocer es el que tenga la especialización del juez que previno en el asunto. Tratándose de jueces de distrito con competencia mixta es necesario atender a la naturaleza del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad responsable, como lo definió el Pleno de la Suprema Corte en la jurisprudencia P/J 13/2020, décima. Por un lado,
Si bien el acto reclamado consistente en el alza o cambio de tarifa en el suministro de energía eléctrica estaría relacionado con la contratación de tal servicio y formaría parte de la relación comercial entre la empresa productiva del Estado y sus usuarios, según el criterio sostenido por la primera sala del más alto tribunal en la jurisprudencia 1A/J 61/2021, 11ª. Cuando esa prestación extrajudicial tiene su origen en la jubilación de los quejosos por años de servicio, en términos del contrato colectivo de trabajo celebrado entre dicha empresa y el sindicato correspondiente, tiene una connotación laboral, de acuerdo con lo señalado por la segunda sala en las jurisprudencias 2A/J 2/2020, 10ª, y 2A/J 17/97. Además, en la jurisprudencia 2A/J 2/99, la propia sala sostuvo que el derecho a la jubilación es una prestación extralegal. Por otro lado, el artículo 9 transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica dispone que los derechos de los trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad serán respetados conforme al artículo 123 de la Constitución Federal y a la Ley Federal del Trabajo, por lo que resulta aplicable la jurisprudencia 2A/J 31/2010, la cual determinó que si el acto reclamado afecta de manera directa o indirecta algún derecho reconocido por el artículo 123 constitucional, el tribunal colegiado competente debe ser el especializado en materia de trabajo. En el caso, el acto reclamado involucra el análisis de las obligaciones y derechos pactados en un contrato colectivo de trabajo, el suministro de energía eléctrica, derivadas de la jubilación por años de servicio de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, de ahí que tales actos revistan naturaleza laboral. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 3/7. Registro digital, 202-8742. Tipo, aislada. Médico residente del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Su relación de trabajo se rige por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal. Hechos: un médico residente de cuarto año de la especialidad en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez demandó su despido injustificado. Al contestar, la Secretaría de Salud planteó un incidente de competencia, pues sostuvo que debía conocer del juicio laboral el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la relación de trabajo de los médicos residentes del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez se rige por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: de conformidad con los lineamientos internos para médicos residentes en psiquiatría del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez 2021 a 2022, en caso de despido injustificado. La legislación aplicable es la Ley Federal del Trabajo, que en sus artículos 47, 53, 353d, 353g y 353h regula la rescisión de las relaciones de trabajo, su terminación, así como las obligaciones de los médicos residentes en periodo de adiestramiento dentro de una especialidad, las causas especiales de rescisión y determinación en el caso específico. Por tanto, la relación de trabajo de los indicados profesionistas se rige por el apartado A del artículo 123 constitucional. 10º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 4/7. Registro digital, 202-8746. Tipo, aislada. Personas trabajadoras por tiempo fijo u obra determinada en el estado de Guerrero. No se presume la prórroga de su contrato laboral por subsistencia de la causa que lo originó. Hechos: en el juicio laboral la persona actora demandó la reinstalación con motivo de su despido injustificado. La demandada afirmó que aquella prestó sus servicios por honorarios asimilados a salarios por tiempo determinado, en un programa temporal cuya vigencia feneció en una fecha anterior a la en que se dijo despedida. En el laudo se determinó que correspondía a la actora acreditar que subsistió la relación laboral después de la fecha en que feneció el contrato temporal, pues la figura de la prórroga del contrato ya no estaba prevista en el artículo 6 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248,
A partir de la reforma publicada el 29 de mayo de 2015 en el periódico oficial local, en vigor al día siguiente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no se presume la prórroga del contrato laboral por subsistencia de la causa que lo originó respecto de los trabajadores por tiempo fijo u obra determinada en el estado de Guerrero. Justificación. Conforme al artículo 6, primer párrafo, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248. Los trabajadores de base con nombramiento definitivo tendrán permanencia en el trabajo después de 6 meses de servicio, siempre que existan plazas presupuestales, de modo que es el presupuesto anual una de las condiciones que determinan la existencia de esa clase de plazas y las bases que pueden otorgarse. La inamovilidad a que alude dicho precepto no corresponde a quienes se les expide un nombramiento temporal, porque presten servicios por tiempo fijo u obra determinada, trabajadores supernumerarios, aunque las funciones del puesto que desempeñen sean consideradas de base, pues solo corresponde a trabajadores que laboren en plazas de nueva creación o vacante definitiva cuando se hubieran desempeñado por más de 6 meses de servicio sin nota desfavorable en su expediente, con nombramiento definitivo, siempre y cuando existan plazas presupuestales. Con la reforma indicada se modificó el segundo párrafo del aludido artículo, para suprimir que respecto de estas categorías, trabajadores por tiempo fijo u obra determinada, la relación jurídica de trabajo se entenderá prorrogada mientras subsista la causa que la originó. Por tanto, no se presume la prórroga legal de las relaciones de trabajo por designación temporal, por servicios a tiempo fijo u obra determinada, lo que es conforme con la libertad configurativa de la norma, al ser acorde con el tema presupuestal y no existir un derecho derivado de los artículos 123 o 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obligue al legislador local a expedir normas que prorroguen las relaciones jurídicas laborales cuando se hayan contratado trabajadores supernumerarios por habérseles otorgado contratos por tiempo fijo u obra determinada. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 202-8747. Tipo, aislada. Prescripción de la acción de reinstalación por despido injustificado. El plazo para que opere se suspende con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, y se reanuda al día siguiente al en que se expide la constancia de no conciliación o se determina el archivo del expediente por falta de interés. Hechos. En un juicio laboral en el que se ejerció la acción de reinstalación por despido injustificado, la persona juzgadora consideró que de conformidad con el artículo 521, fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo, el plazo prescriptivo se interrumpe con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial y que la parte actora tiene 2 meses para ejercer su acción, a partir de que se le expida la constancia de no conciliación, de acuerdo con el artículo 518 de esa legislación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el plazo para que opere la prescripción de la acción de reinstalación por despido injustificado se suspende con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, y se reanuda al día siguiente al en que se expide la constancia de no conciliación o se determina el archivo del expediente por falta de interés. Justificación. La suspensión del plazo fijado para la prescripción es una medida de equidad que tiene por objeto acudir en ayuda de quienes no pueden ejercitar sus derechos, a fin de que el tiempo en que persista la imposibilidad no se compute dentro de dicho plazo, de manera que al desaparecer el impedimento, la prescripción continúe su curso, incluyéndose en el cómputo el lapso que hubiese transcurrido hasta el nacimiento de la causa de la suspensión. La interrupción de la prescripción consiste en la destrucción o inutilización del tiempo transcurrido, lo que da origen a la apertura de un nuevo plazo completo para que opere la prescripción. Por tanto, conforme al artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, en el cómputo del plazo para que opere la prescripción de la acción de reinstalación debe incluirse el tiempo transcurrido desde el día siguiente a la fecha señalada como del despido hasta el anterior al en que se presentó la solicitud de conciliación, así como el lapso posterior que se hubiese generado desde el día siguiente al en que el centro de conciliación haya expedido la constancia aludida o determinado el archivo por falta de interés, hasta la fecha de presentación de la demanda, sin que sea obstáculo que el diverso 521, fracción 3, citado,
Señale que la prescripción se interrumpe por la presentación de la solicitud de conciliación y que esa interrupción cesará a partir del día siguiente al en que se expida la constancia de no conciliación o, en su caso, se determine el archivo del expediente por falta de interés de parte, ya que de su interpretación se advierte que no regula la interrupción del plazo prescriptivo, sino su suspensión, pues ésta permite la reanudación del plazo y que la prescripción continúe su curso, incluyéndose en el cómputo el lapso que transcurrió hasta el nacimiento de la causa de la suspensión, lo que no sucede cuando opera la interrupción. 15º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 202-8751. Tipo, jurisprudencia. Rescisión de la relación laboral por causas imputables al patrón. El cómputo del plazo de prescripción señalado en la fracción 2 del artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, inicia el día siguiente a la fecha en que se actualice cualquiera de las causas previstas en el diverso 51 de esa legislación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar cuándo inicia el cómputo del plazo de prescripción en casos de rescisión de la relación laboral por causas imputables al patrón, mientras que uno consideró que inicia al día siguiente del conocimiento de la causa de separación, el otro concluyó que inicia a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la causal de separación. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el plazo de prescripción de la acción de trabajo de un mes, conforme al artículo 517, fracción 2, de la Ley Federal del Trabajo, para los casos de rescisión de la relación laboral por causas imputables al patrón, empieza a correr al día siguiente de que el trabajador tenga conocimiento de la causa de separación. Justificación. El artículo 52 de la Ley Federal del Trabajo establece que el trabajador puede separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo 51 de la propia ley, que enumera las causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. De la interpretación conjunta de los mencionados artículos 517, fracción 2 y 52, se concluye que el plazo de prescripción comienza a partir del día siguiente al en que se tiene conocimiento de alguna de las causas de rescisión previstas en el indicado artículo 51. Lo anterior, en aras de respetar el principio de igualdad procesal entre las partes. La interpretación aislada y restrictiva de la fracción 2 del artículo 517 daría origen a una desigualdad procesal entre los patrones y los trabajadores en relación con el plazo de inicio de prescripción, porque la fracción I establece que la prescripción de las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores comienza desde el día siguiente a la fecha en que se tiene conocimiento de la causa de separación, mientras que la fracción 2 prevé que la prescripción de las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo comienza desde la fecha en que se tiene conocimiento de la causa de separación. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 7. Registro Digital, 202-8754. Tipo, aislada. Suspensión en amparo directo laboral. Corresponde a la autoridad responsable tramitar y resolver el incidente innominado para acreditar que no está en riesgo la subsistencia del trabajador. Hechos. En amparo directo se solicitó la suspensión del laudo reclamado para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y no se ejecutara, la cual se concedió y se fijó el monto para garantizar la subsistencia de la persona trabajadora. La tercera interesada, demandada en el juicio laboral, promovió incidente innominado de subsistencia a efecto de que se le eximiera de dicha obligación, bajo el argumento de que la quejosa se encontraba laborando en su centro de trabajo y percibiendo un salario, para lo cual ofreció las pruebas correspondientes. La autoridad responsable desechó de plano el incidente bajo el argumento de que no tiene facultad para dirimir y resolver en esa vía cuestiones relativas a la procedencia o improcedencia de la subsistencia decretada, por ser facultad del Tribunal Colegiado de Circuito en el recurso de queja. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que corresponde a la autoridad responsable tramitar y resolver el incidente innominado para acreditar que no está en riesgo la subsistencia del trabajador y que no debe garantizarse con motivo de la suspensión de la ejecución del laudo reclamado en amparo directo.
Justificación: el hecho de que la persona trabajadora no esté en riesgo de insubsistencia debe ser materia de análisis por la autoridad responsable en el incidente respectivo, para determinar su procedencia con base en las pruebas que se aporten, porque si tiene competencia para resolver respecto a la concesión de la medida cautelar y determinar si procede fijar un monto por concepto de subsistencia de la quejosa, también puede establecer si con base en los hechos y datos de prueba aportados en el incidente aludido existe una excepción a la restricción para conceder la suspensión de la totalidad de la ejecución del laudo. En el recurso de queja debe analizarse el acto recurrido de acuerdo con los hechos que le dieron origen, es decir, como aparezca probado ante la autoridad en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, y no se admitirán ni tomarán en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante esta. La competencia delegada a la autoridad responsable como auxiliar del Poder Judicial Federal le permite proveer sobre cualquier tema relacionado con la suspensión en amparo directo, de ahí que tiene facultades para tramitar y resolver el referido incidente innominado. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito.